Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos al cierre de Shabbat, este estudio de la tarde que como cada 8 días, cada sábado tenemos para cerrar nuestro día de reposo con un estudio, con un tiempo de meditación en la escritura. Y como ustedes saben, estamos en el estudio verso por verso del libro de los Hechos. Y en esta ocasión, pues nos toca el estudio del capítulo 4 del libro de los Hechos. Recordarán que el estudio pasado vimos el tema de la sanación de un cojo y de donde derivan ciertas circunstancias relacionadas con los líderes religiosos de aquel entonces. De manera que vimos también cómo es que Pedro continúa con esta disertación con la que inició, con todo el poder de Dios, con todo el poder del Espíritu de Dios. En Pentecostés, en el tiempo en que el Señor cumplió su promesa que fue profetizada por Joel acerca del derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, y que Yeshua confirmó que sucedería en pocos días. Por esa razón les dijo a sus discípulos que no se fueran, a los apóstoles ya entonces les dijo que no se fueran de Jerusalén porque esta promesa sería cumplida. Y Pedro continúa con esta disertación y llega el momento en que entrando al templo iban a orar, Pedro y Juan. Este cojo les pide alguna, les pide tzedaká, misericordia, pero les dijo: no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en ese momento, algo más que pueda ser muchísimo mejor que la plata y que el oro, el Señor, por medio de los apóstoles, les restauró la sanidad. Y este cojo, de acuerdo a la profecía de Isaías, efectivamente, como un ciervo, comenzó a saltar y alabando entraron al templo. Así es que imagínense esa escena hermosa, maravillosa que se dio en ese momento, que es justo lo que se da en cada uno de los creyentes, de los nuevos creyentes que estamos llegando a conocer la fe de Yeshua, y por medio de la cual estamos siendo sanados, estamos siendo restaurados en muchos aspectos de nuestras vidas. Así es de que imagínense esto que sucede en aquel entonces. Y ahí está Pedro hablando de este tema acerca de la bendición de las familias sobre la descendencia de Abraham. Continúa con hablando de estas promesas. Lo que está haciendo Pedro es citar la Torá, citar la historia de lo que en un momento dado aconteció y que fue profetizado. Pero sobre todo el discurso está enfocado en Jesucristo, en Yeshua, es decir, en la resurrección de Yeshua, que es la causa fundamental, la causa toral de nuestra fe. Porque de hecho, imagínense, si nosotros mismos negamos la resurrección, como lo negaban los saduceos, que eran justo los que estaban muy celosos de que ellos estuvieran hablando de este tema, ellos no creían en la resurrección, pues entonces nuestra fe viene a ser vana, sin sentido. Y en el capítulo 4 vemos cómo es que estos hombres, estos apóstoles de Yeshua, por causa de estar predicando este evangelio, el evangelio de Yeshua, son detenidos, son apresados y son llevados al concilio. Dice desde el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Nada más y nada menos que los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. O sea, a propósito se queda registrado que este es el tema que les causó este resentimiento. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde.
Los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una secta minoritaria dentro del judaísmo, pero con mucho poder. Eran de los personajes más ricos, los más poderosos de la nación de Israel. Por ejemplo, la familia del del sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos. Recuerden que desde el tiempo de los macabeos, aquella guerra en donde los macabeos recuperaron el templo de Jerusalén, desde entonces fue ocupado este cargo por estos que después fueron los saduceos, los macabeos. Es decir, ellos ganaron la guerra y dijeron, bueno, nosotros somos los que vamos a tener ahora el templo. Y en realidad, bueno, ya hemos hablado de este tema en su momento. Por ahí publicamos un libro relacionado con las fiestas de primavera, en donde, las fiestas de primavera, no, el sincretismo religioso, en donde tocamos el tema de las fiestas, que no son las fiestas del Eterno, y que de alguna manera se enseña a celebrar, pero que de ninguna manera tiene un contexto bíblico, sino por el contrario, tiene que ver con un aspecto nacionalista, un aspecto de identidad de una nación, en este caso del pueblo judío, como país, como nación. Y en este caso el tema de la fiesta de Hanukkah, los macabeos llevaron a cabo una guerra con la cual recuperaron el templo, pero lamentablemente, como consecuencia de esta victoria, se posesionaron del cargo de sumo sacerdote y desecharon lo que de acuerdo a la Torá, quienes deberían de haber ocupado este cargo, y incluso hubo muertes, estuvieron matando incluso a gente de su propio pueblo, quienes se opusieron a esta determinación por parte de los macabeos. A final de cuentas fue un evento sangriento de matanza, con el cual por la fuerza se posesionaron ellos mismos del templo. Y bueno, de que después fueron, con el paso del tiempo, pues fueron estos hombres, los saduceos. Estos que con el paso del tiempo se confirmaron en una fe ausente de los temas más importantes que te conectan a ti y a mí con el aspecto divino, con el aspecto de la eternidad, es decir, la esperanza de una vida eterna en el reino. Y en ese sentido, el tema de la resurrección. Desde este punto de vista, los saduceos, políticamente hablando, normalmente colaboraban con el Imperio Romano, lo que les permitía conservar pues, todos sus privilegios en todos los sentidos. Y era un contubernio que tenían con Roma. Y esta era una de las razones por las que no eran muy populares, como lo fueron en su momento los fariseos, religiosamente hablando. En cuanto a sus creencias, ellos solamente admitían la Torá, ellos creían en la Torá solamente, pero obviamente entendida bajo su propia perspectiva, porque la Torá te habla de esto, del tema de la resurrección, por supuesto. Y negaban que hubiera resurrección. De hecho, ellos ridiculizaban este tema. Y tampoco creían que el hombre tuviera un espíritu o que existieran ángeles o la vida eterna. Esta fue una de las principales razones por las que encarcelaron a Juan y a Pedro, porque les cuestionaban. Y ahorita lo vamos a ver. Acompáñenme por favor a Marcos 12 del 18 al 27. Vamos a recordar esto que ya vimos en el recorrido del estudio de los evangelios, pero vamos a recordarlo para que ustedes vean el contexto en el cual estos hombres se manejaban. Dice el versículo 18 de Marcos 12: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa,
pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección le preguntan, los que no creían en la resurrección le preguntan, obviamente esa es la intención, tentar al Señor. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Lo que les está diciendo es que son ignorantes tanto de las escrituras como del poder de Dios. ¿Por qué habló de las escrituras? Porque el tema de la resurrección está tanto en la Torá como en los profetas. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en el cielo. Pero respecto a los muertos, a los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios, soy, no dije, fui, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Si tú desconoces el tema de la resurrección y el contexto divino que tiene, entonces no vas a entender el tema de la vida en la tierra y tu vida posterior, una vez que abandones este mundo. No lo vas a entender. Y por eso ellos, al no creer, por supuesto que estaban negados, y cerraron automáticamente su entendimiento, la capacidad de poder discernir en el espíritu el tema de la resurrección. Entonces eso es lo que sucede cuando alguien no quiere creer en Dios. Es lo mismo, la misma persona se cierra la capacidad a sí mismo de abrir su entendimiento, porque creer en Dios tiene que ver con una capacidad de discernimiento espiritual que da el Espíritu Santo, pero pues no es a fuerza. Es algo que se anhela también. Es algo que cuando el alma natural del hombre clama a Dios, aún incluso sin conocer, el alma clara clama al Señor. Así es de que este tema, pues por supuesto que es de suma importancia en la fe de todo creyente, el tema de la resurrección. Entonces ellos, pues imagínense, estaban predicando el tema de la resurrección en el nombre de aquel que mataron. Primera de Corintios 15, del 13 al 19. Porque si no hay resurrección, y aquí viene la hipótesis en donde se puede ver la frustración de todo aquel que no cree en la resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Primera de Corintios 15, del 13 al 19. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, en ese supuesto. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vacía, sin sentido. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y eso es lo peor. No hay nada que te pueda salvar. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claro, ¿por qué? Porque si insistes en que Cristo no resucitó y si en Él está en tu esperanza, somos los más miserables. Pero qué bendición que la resurrección
Por supuesto que es. Y será. Y se dará en todos aquellos que esperamos a Yeshua. Ya sea que nos alcance en el tiempo de nuestros días o que resucitemos cuando Él regrese. Y esta es nuestra esperanza y no nos apresura nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también descansamos en la tranquilidad de saber que los tiempos el Señor los determina. Y no nuestras ansias, no nuestra propia o personal perspectiva. Hay un plan divino que no nos involucra solamente a unos cuantos, sino a millones a través de las generaciones de los siglos. Así es de que esto es muchísimo más grande que los que hoy estamos con vida en este mundo. Dice verso 4. Regresamos a Hechos 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cuál era esta palabra que creyeron los 5,000? Que Pedro relacionó a Yeshua como el profeta que sería levantado como aquel que anunció Moisés, como el autor del inicio de la restauración de todas las cosas. Esto con motivo de la sanidad de aquel hombre de nacimiento. Los que estuvieron con nosotros recordarán que precisamente se le fue confirmando el nombre de Yeshua a este hombre, es decir, la salvación. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y teniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad? Fíjense bien, la pregunta utiliza dos palabras importantes, hay que anotar. Potestad. ¿Con qué potestad y en qué nombre? La segunda palabra que hay que subrayar. ¿Habéis hecho vosotros esto? Esta pregunta no era cualquier pregunta. Los saduceos preguntaron en relación a algo más profundo. Es decir, vamos a analizar los conceptos. Este acontecimiento resulta como una analogía de lo que vivió Yeshua como cuando él fue presentado. Ustedes recordarán cuando fue presentado con Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote, quien le hizo la misma pregunta a Yeshua en el contexto de la doctrina y la autoridad con que predicaba. Como en este caso, en el nombre de quien hacía a los apóstoles estas cosas, estos milagros. La palabra potestad que nosotros vemos ahí en la pregunta del versículo 7, que usaron las autoridades para preguntarle a los apóstoles, es la palabra griega dunamis, que literalmente significa poder milagroso, un poder sobrenatural. Y la palabra griega para la palabra nombre es la palabra onoma, que significa autoridad. Independientemente de que en la Torah estamos revisando los conceptos hebreos en los estudios de la mañana, en los estudios de la tarde estamos estudiando también los conceptos griegos, porque son de suma importancia y no están descontextualizados. Por el contrario, los conceptos originales que se utilizaron en el griego te enfocan en el contexto correcto del pasaje que estamos estudiando. O sea, así es de que por ahí no se de repente no se preocupen porque estamos de repente estudiando o analizando los conceptos griegos. Los conceptos griegos fueron precisamente utilizados en el contexto, y lo hemos visto y lo hemos confirmado que han sido utilizados en el contexto correcto. Y entonces onomas significa autoridad. Así que podríamos leer esta pregunta que le hicieron las autoridades a los apóstoles en este sentido: ¿con qué poder milagroso
Dice, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho vosotros esto? Leyéndolo según el significado de las palabras, podríamos leerlo así. ¿Con qué poder milagroso o sobrenatural, bueno o malo, porque es una pregunta, o en qué autoridad habéis hecho vosotros esto? Refiriéndose al milagro de la sanación del hombre cojo, que había sido cojo de nacimiento. En ese sentido podemos entender que, una vez más, que el tema de la blasfemia con que juzgaron a Yeshua al decirle que el poder que él ejercía era por Belcebú, ahora consideraban lo mismo en relación a los apóstoles. O sea, le estaban preguntando con qué poder sobrenatural, pero obviamente que como no creían en la resurrección, lo enfocaban en lo malo. Así es de que los apóstoles estaban predicando esto en el nombre de la autoridad de Yeshua. Mateo 12, vamos a recordar esto también que analizamos en su momento. Mateo 12, versículo 12, capítulo 12, perdón, capítulo 12 de los versículos 22 al 32. Vamos a recordar esto, que se puso en duda, o peor aún, se blasfemó de forma muy directa. No era en contra, y la blasfemia no fue en contra de Jesucristo, sino del poder sobrenatural que estaba sobre el Hijo de Dios. Dice versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, es decir, por Satanás, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. O sea, es un absurdo lo que estaban diciendo ellos. Acababa de liberar a un endemoniado. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Por qué habla de los hijos? Hay un capítulo muy, muy interesante en Hechos, que vamos a ver más adelante, capítulo 19, en donde hay un evento en el que los hijos de un sacerdote estaban llevando a cabo exorcismos en Jerusalén, en la parte del norte, no recuerdo ahorita. Pero dice, y digo, independientemente de que ellos en un momento estaban llevando a cabo esto, era porque era una práctica común, de alguna manera. Entonces, dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y aquí es donde se tuvieron que haber puesto a temblar. Una vez más, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios, o sea, no está diciendo que por sus propios atributos, siendo el Hijo de Dios, claro, porque estaba como hombre en carne y sangre. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto, y aquí viene la sentencia, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Al dudar del aspecto sobrenatural de Dios
con que se estaban llevando a cabo todos estos milagros, estaban blasfemando en contra del Espíritu de Dios. Lo hicieron en su momento con Yeshua y ahora lo estaban haciendo con los apóstoles. Lo que estaba sucediendo con estos líderes es que, teniendo conocimiento de las señales que había hecho Yeshua y que ese era el poder y autoridad que estaban reflejando los apóstoles, se negaron a reconocerle ese poder y esa autoridad sobrenatural, y se estaban colocando en la hipótesis de la blasfemia en contra del Espíritu Santo que acaba de ser manifestado justo nada más y nada menos en Pentecostés, y derramado sobre todos aquellos judíos, porque es el Espíritu de Dios el que revela al Mesías, el que te permite identificar al Mesías. Por otro lado, es importante aclarar que no a todos los judíos se les reveló por parte del Espíritu Santo que Yeshua era el Mesías, sino que en otros se cumplió la profecía acerca de que será velado el entendimiento para no reconocer a su tiempo su visitación, como lo describe la profecía de Isaías, capítulo 6. De manera que hoy todo aquel que por cualquier causa niega la autoridad e identidad del Hijo de Yeshua como el Hijo de Dios, a pesar de conocer las Escrituras, se encuentra en esa blasfemia. Estamos hablando de la autoridad que fue depositada en el Hijo, lo cual, según las propias palabras de Yeshua, no le será perdonada. ¿Por qué? Porque al negar a Yeshua, lo que estás negando, lo que estás blasfemando es el poder sobrenatural del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Así es de que imagínense es terrible y es de tener temor de que te encuentres en la hipótesis de un pecado que no podrá ser perdonado. Lo peor de todo es que pudieras estar en esta situación incluso sin ser consciente de ello. Verso 8, regresamos a Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y continúa Pedro en esta disertación, hablando acerca de Yeshua y hablando acerca de la resurrección. Dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Yeshua de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestras presencia sano. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Les está hablando a los líderes. Los líderes de Israel tenían la gran responsabilidad de cumplir con la profecía de Amós acerca de la edificación del tabernáculo de David, es decir, del pueblo de Dios. Sin embargo, ¿cómo es posible que puedas tú edificar si no tienes el cimiento? No puedes. Lo que hayas podido edificar sin cimiento, simple y sencillamente se va a derrumbar, se va a caer, tarde o temprano. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro citó el Salmo 118, versículo 22, que literalmente dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así es de que Pedro está citando el Salmo que refiere a Yeshua como principal ángulo.
Dice, como piedra del ángulo, y en ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre. Es decir, ¿qué está diciendo? No hay otra autoridad. No hay otra autoridad bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una vez más, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otra autoridad bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y está hablando del nombre que representa la autoridad. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, estaban sorprendidos, y les reconocían que habían estado con Yeshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Estaban queriendo hacer lo imposible porque el pueblo estaba enterado, había visto con sus propios ojos lo que estaban haciendo en la autoridad de Yeshua, no por ellos mismos. Por supuesto que no le podían negar públicamente porque sería ir en contra del propio testimonio del pueblo. Sin embargo, ganas no les faltaban. Ellos estaban buscando la manera de callar a los apóstoles. Verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en esta autoridad, en la autoridad de Yeshua. Lo que estaban ellos queriendo evitar era que se propagase este mensaje, el mensaje en el nombre de Yeshua. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Y bueno, hoy en día hay muchas maneras en que se busca que las personas no hablen en el nombre de Yeshua. Sin embargo, las estrategias son mucho más sofisticadas y más sutiles. No son así tan directas como de amenaza. Son más sutiles. Satanás se ha desempeñado a través de los tiempos en los últimos años con una sutileza mayor. Pero las más perversas maneras en que se ha hecho esto son aquellas estrategias que van generando que en el creyente, en Yeshua, que poco a poco vaya diluyendo su fe, a grado de ya no creer en el nombre, en la autoridad, es decir, la autoridad de Yeshua, sobre la fe de todo aquel que dice creer en él. Porque sin darse cuenta, las personas están llegando al grado de predicar cualquier otra cosa menos al Hijo de Dios, que fue precisamente lo que estaban haciendo los apóstoles. Los apóstoles estaban enfocadísimos en el mensaje de Jesucristo. No estaban hablando de otras cosas. No estaban ocupando su tiempo en otras cosas, sino en que la gente entendiera, comprendiera el mensaje del Evangelio de Yeshua. De manera que esas personas no van a tener jamás el problema que tuvieron los apóstoles, porque espiritualmente no generan problemas a las entidades espirituales que tienen el objetivo y tuvieron el mismo objetivo que tuvieron aquellas autoridades, para callar la voz de los apóstoles. Los que sí tendremos problemas somos quienes continuamos predicando este evangelio sin ilusión alguna, porque los entes espirituales que hoy en día continúan ejerciendo su propósito son los mismos que estuvieron en contra de los apóstoles en aquel entonces.
Era un aspecto espiritual el que estaba moviendo. Así que decidamos conforme a la valentía de los apóstoles y continuemos predicando en la autoridad de Yeshua. No porque nosotros tengamos algún tipo de autoridad, algún propósito, algún atributo personal. No, por nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero por lo que hablas, siempre que lo hagas en el nombre de Yeshua, entonces el Espíritu Santo va a hacer su obra. Pero siempre que hables de Él, siempre que dediques tu tiempo, estos que son unos minutos, que son hermosos, maravillosos, y hoy en día podemos a través de estos medios de difusión hacer llegar a quién sabe quién, a muchísima gente. Eso es maravilloso y esa es nuestra esperanza y ese es nuestro objetivo. No debe ser otro más que ese. Verso 19, regresamos a Hechos 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, era un adulto, imagínense. Y si tenía más de 40 años, pues todo el mundo lo conocía. Así es de que no podían hacer absolutamente nada. Verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: aquí hay un clamor. Hay una oración y un clamor. ¿Por qué? Porque estaban amenazados. Y bajo esta amenaza que les participaban los apóstoles, que fueron detenidos Pedro y Juan, los demás comenzaron a clamar al Señor, pero clamaron en torno a esa amenaza. Dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos y piensan cosas vanas? Y se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntan en uno contra el Señor y contra su Cristo. Se hacen una, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Aquí Pedro está citando la analogía tal cual. Está citando el Salmo de David, pero está describiendo una analogía que se estaba dando de forma profética, tal cual. Estaba citando la profecía del Salmo de David, porque efectivamente en el Salmo Herodes está representando a los reyes y Poncio Pilato está representando a los príncipes. Dice: con los gentiles y los del pueblo de Israel. Así es de que los creyentes, al hacer esta expresión en clamor a Dios, citaron el Salmo 2 acerca de la unión de estas fuerzas del mal en contra de los propósitos divinos. Sin embargo, en esta misma declaración de los creyentes, afirmaron que así debía ser para que se cumpliese lo que Dios ya había determinado. En ese sentido vemos que la analogía que está citando Pedro tiene mucho sentido. Una vez más, el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echémonos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará
a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto y el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. De manera que el anhelo de nosotros pues es esto. Y esto se cumple literalmente en la vida de Yeshua cuando fue presentado ante estas autoridades. Recordemos este evento, Lucas 23, del 6 al 12. Dice, entonces Pilato, aquí viene el cumplimiento de la profecía. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, hablando de Yeshua. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Yeshua, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, aquí está, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Impresionante, ¿no? Impresionante cómo es que se cumplen las profecías. Y como dice literalmente se unieron, porque verdaderamente se unieron. Pedro aquí cita esta profecía del Salmo de forma tal cual, literal en este caso, recordándoles lo que sucedió con Yeshua. Y dice verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Obviamente esto tendría que suceder, por supuesto. Este era uno de los propósitos, el propósito más importante de Yeshua. Tenía que padecer. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Dice en este clamor, en esta oración, el Señor dice, mira sus amenazas. Y concede, fíjate el tono, el objetivo de la oración, del clamor de esta gente que estaba recibiendo esta amenaza. Dice, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Yeshua. Lo que estaban pidiendo era que esto que sucedió con el cojo se reprodujera, fuera y se hicieran muchas veces más. En ninguna manera ellos oraron en un sentido opuesto o en contra o diferente. Esto representa uno de los principios más importantes que debería tener todo aquel que está llamado a llevar el evangelio del reino de Dios. Lamentablemente muchos líderes se pierden en lo que debía ser el enfoque principal de su ministerio, en muchas cosas que no deberían ser el aspecto más importante por el que deben orar. Esto sucede cuando las expectativas de los siervos están puestas no en estas palabras de los que claman al decirle a Dios, y ahora Señor, mira sus amenazas. Es decir, hablar con el Padre acerca de lo que está sucediendo, ya sea algún problema, una prueba, etc. Y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra. Lo que los apóstoles pidieron a Dios fue hablar su palabra, continuar hablar, la oportunidad de continuar llevando el evangelio, lo que significa que les prospera en el propósito de hablar su evangelio. Pero nunca pidieron por alguna cosa ajena a esto. Y la consecuencia de haber pedido lo que está conforme al corazón de Dios fue que el Señor efectivamente respondió. Los acontecimientos que vemos en las Escrituras tienen el propósito de ser un testimonio acerca de cómo es que nosotros debemos vivir nuestra fe. Ese es el propósito de conocer todos estos acontecimientos formidables en la vida de los apóstoles. Y si lo hacemos así, entonces confirmamos las palabras de Yeshua acerca de que a través de estos hechos los apóstoles les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo? Haciendo lo que los apóstoles hicieron. Tú y yo podemos continuar dando testimonio de Jesucristo, pero siempre que abramos nuestra boca para hablar de Él y de su obra. Verso 31, regresamos al verso 31 de Hechos 4, cuando hubieron orado, el lugar, y aquí está la respuesta de Dios, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínate qué maravillosa respuesta. Por supuesto, Dios te va a conceder esto porque está alineado al corazón de Dios. Siempre que pidas esto, el Señor te lo va a conceder. Verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Esto motiva mucho, saber esto, motiva mucho a tratar de llegar a ser de un solo corazón. ¿Sí? Dice, de un solo corazón y un alma. Porque si tú tienes este propósito, el que tú entiendas de una o de otra forma algunos aspectos de la Escritura, no te va a ser enemigo de esta persona. De ninguna manera. Y no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Porque mientras tú continúes en el ánimo de ser de un corazón y de un alma, continuarás siendo parte del pueblo. Y eso es lo más importante. Eran de un corazón y un alma, y la consecuencia fue que consideraban que las cosas que ellos tenían, las cosas que poseían, en realidad provenían de Dios. Aquí está el mismo pensamiento. Porque esto te provoca que tú pienses de una misma forma en este tipo de cosas. Y si eran de una misma forma de pensar, entonces pensaban que todo lo que tenían, lo tenían, pero por voluntad de Dios, por su misericordia. Y si provenían de la bendición de Dios, entonces la idea del egoísmo estaba desterrada, descartada de sus vidas. Así que veían a unos por otros siempre con el interés de servir a los demás. 1 Corintios 12, versículos 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así de que bueno, es la forma en que nosotros tendríamos que pensar en ser parte de un solo cuerpo. Dice versículo 33,
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, de forma abundante, esta influencia divina que se ejercía sobre ellos, sobre sus corazones, y de esa manera obraban. Así que no había, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, fíjate. No había ningún necesitado, porque todos lo que poseían, los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y bueno, no se escribió que traían y entregaban los diezmos a los apóstoles. Si ellos continuaban teniendo la fe de Yeshua, que es la fe de Moisés y los profetas, significa que todos estos continuaban cumpliendo con el mandamiento de los diezmos, porque aún estaba en pie el templo de Jerusalén. Entonces iban y cumplían con el mandamiento en el templo. Pero de ninguna manera venían y dejaban de cumplir el mandamiento tal cual para hacer una forma de hacer las cosas de forma diferente y traer el diezmo a los apóstoles. Ellos no lo hacían así. De hecho, no se enseñó de esa manera. Yeshua no lo enseñó y tampoco los apóstoles. Esto era algo muy diferente. El tema de los dineros tenía que haberse manejado desde un principio así, de forma totalmente diferente. Y créanme, hoy sería en la iglesia del Señor sería algo totalmente distinto. Y no tanta aberración que se ha visto, haciéndose millonarios, ricos, a muchos líderes, con propietarios de jets, aviones, etcétera, y algunos hasta cometiendo delitos por causa de una mente perversa, de haber pervertido los conceptos originales santos con los cuales el Señor hizo con propósitos muy definidos los mandamientos. Verso 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, imagínate que estamos en esa época y de repente sucede algo similar. Pues bueno, de entre los del pueblo, los de la fe, los que estaban viniendo a la fe, los que estaban creyendo en el Hijo de Dios, veían quién de repente quizás alguien se quedó sin trabajo y la familia necesitaba pues sustento. Bueno, pues vamos a llevar despensas. ¿Qué necesitas? Necesitas trabajo. Bueno, fulano de tal te puede emplear, te puede dar trabajo. Ok, bueno, se está suplantando, se está de alguna manera cubriendo esa necesidad. No solamente al dar, sino también proveer una fuente de ingreso que les permita a la gente cubrir la necesidad alimentaria de su casa. Pero de forma directa también, ¿sí? Pero imagínate que llegue alguien y diga, ¿sabes qué? Pues yo ya necesito un carro último modelo. Pues claro que no, nada que ver. No, pues yo necesito una casa con alberca. O yo necesito una casa en la playa. Eso no tiene nada que ver. O sea, eso no es una necesidad. Eso es un gusto que cada quien puede darse, pero para eso hay que trabajar, ¿no? No la andes pidiendo. Hay que esforzarse por ese tipo de cosas si es que realmente lo quieres y créeme, no vale mucho la pena esforzarse en ese tipo de cosas. Bien lo dijo el Señor. Porque trabajamos, porque nos esforzamos en las cosas que no son comida. No lo vale. De manera que ese es el espíritu entonces de la enseñanza que debe prevalecer en nuestro mensaje, en la verdad acerca del manejo de los dineros, con temor del Señor y poniendo como primicia la necesidad de los que menos tienen. Si la enseñanza en el aspecto económico hubiese sido la correcta desde el inicio, la vida de los creyentes sería un ejemplo para las sociedades del mundo, justo conforme al propósito de Israel
frente a las naciones como primogénito de Dios, siendo de testimonio acerca de un aspecto que está llevando al caos financiero a los países de todo el mundo hoy en día. Lamentablemente no fue así. También se pervirtió. Como dice el profeta, dijo el Señor, abandonó Israel mi pacto. Dice, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, un campo para sembrar, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así es de que aquí tenemos en este hombre un ejemplo a seguir que formando ya parte de esta comunidad de creyentes en Yeshua, pues de ninguna manera tomó una actitud equivocada. Siendo un levita, pudo haber en un momento cuestionado a sí mismo, bueno, yo soy levita, si yo voy a formar parte de este movimiento, pues yo voy a servir a Dios y podrían darme los diezmos para que me dedique completamente a él. Esta no fue la enseñanza. Y este hombre lo entendió y su actuar fue totalmente distinto. De manera que la enseñanza de los apóstoles se enfocó justo en la enseñanza de Yeshua, que tuvo un perfil destinado a que las cosas, después de que él ascendiera al Padre, iban a cambiar dentro de poco. Es decir, después de Yeshua, en el año 70 después de Yeshua, fue destruido el templo y con él todo el tema sacrificial, todo el sistema sacrificial quedó suspendido. ¿Por qué? Porque la misma Torá ordenó que todo el aspecto sacrificial debía llevarse a cabo justo en ese lugar. Pero al ser destruido, ya no había dónde. Hoy el pueblo judío lo entiende perfecto. Quien no lo entendió y lo desvinculó totalmente el mandamiento de los diezmos y las ofrendas fue la iglesia protestante, también la iglesia católica, porque habla desenfocado de ese tema, y hoy las raíces hebreas, las llamadas raíces hebreas, que andan igual enseñando la doctrina cristiana, que dicen que ya dejaron el cristianismo, pero siguen con la misma enseñanza del diezmo y las ofrendas, equivocado totalmente, desenfocado del contexto real en que debe de enseñarse. Se debe enseñar el tema del diezmo conforme a la Torá, como lo estamos viendo, pero si ya no hay templo, tienes que enseñarlo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido Yeshua habló del tema? Hablando de la misericordia, hablando de este tema como lo hicieron los apóstoles, hablando de la necesidad de las personas y tratando de suplir esta necesidad. También Bernabé, ¿no? Que era levita, él tenía propiedad. Sí. Y se supone que los levitas no debían de tener propiedades. Sí, así es. Entonces, bueno, a final de cuentas, el propósito fue correcto, el propósito de todo esto. Y en este sentido, la enseñanza que nos dejan los apóstoles es conforme a la misericordia y a la bondad de Dios para con todos nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, papito, por este Shabbat tan hermoso que hemos tenido, Padre, de alimento espiritual, mi Dios, tan satisfactorio para nuestras vidas, para nuestros espíritus. Gracias, papito, porque Pedro y Juan son un gran ejemplo para nosotros a seguir en cuanto a esa fe, esa fortaleza, esa valentía que tuvieron para hablar la verdad, para entender el tiempo para hablar, Señor.
Ayúdanos a tener esa valentía, esa capacidad, mi Dios, para hablar a los demás y saber el tiempo en el que debemos de hablar. Señor, gracias te damos, papito, por tus discípulos, porque efectivamente cumplieron el propósito que tú les hiciste, que tú les diste, Padre, que era el llevar tu palabra. Gracias porque a través de estos ejemplos a seguir y ver que mucha gente se arrepintió, Padre. Sabemos que tu Espíritu está actuando en las vidas de las personas y en cualquier versículo, en cualquier capítulo que estamos estudiando, Padre Eterno, tú estás actuando en la vida de las personas. Te pedimos, Señor, que soples aliento de vida a la casa de Israel, a Judá, Señor, para que despierten y para que podamos ser un solo pueblo delante de ti, buscarte, Padre Eterno, y adorarte, que es nuestro propósito principal. Permite, mi Dios, que podamos servirte limpiamente, Señor, sin ningún interés, Padre. Que así como los discípulos, así veamos también la necesidad de otros y que todos estemos dispuestos a ayudarnos unos con otros, principalmente en la oración, Señor, porque estamos viviendo tiempos difíciles, Padre. Gracias te damos, papito, por tanta gente, mi Dios, que nos unimos en oración unos por otros. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, es uno mismo en nosotros, el que nos guía a esas oraciones, Padre. Guarda a tu pueblo Israel en donde quiera que se encuentre, en todas partes del mundo, Señor. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.